Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta teología de Hechos de los Apóstoles. Es la teología de Lucas. Recordemos que Lucas divide su teología con sus escritos en dos tomos, le decimos nosotros, el Evangelio de Lucas y luego Hechos de los Apóstoles. Dentro de esta teología tan interesante y tan importante de San Lucas encontramos el Antiguo Testamento, primer tiempo, luego el segundo momento que sería Jesús, ¿verdad? O sea, la encarnación, Dios que se encarna, el Hijo, el Padre, el Hijo, y luego el Espíritu Santo, que sería Hechos de los Apóstoles, donde el protagonista principal con la fuerza del Espíritu Santo siempre aquí actuará el grupo social, ¿verdad? Es decir, la comunidad es la que actúa con la fuerza del Espíritu Santo. Nosotros estamos hablando desde el capítulo 9, la vocación de Pablo. Justamente cuando hablábamos sobre esta vocación de Pablo, es el encuentro de Pablo profundamente con el Señor. Aquí comienza todo. Hay una frase muy interesante desde el versículo 3, ¿verdad? Y mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Este versículo 3 es el momento, ¿verdad?, de la iluminación, el momento en que Dios como que despierta, ¿verdad?, en su corazón. Cae por tierra, es decir, toda la estructura, toda tu estantería, lo que yo estaba pensando, lo que yo estaba construyendo, lo que yo mismo estaba buscando. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí es la pregunta interior, es la propia identidad. Nosotros decíamos en el curso anterior el hecho de Saulo, Saulo, esta es una pregunta interior, ciertamente que él lo está haciendo en su interior. El escuchar la voz de Dios es el escuchar tu propia conciencia que te dice, ¿viste? Yo mismo. Entonces me pregunto, calabozo, lo que sea. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? Y esto también es por una experiencia de lo que él estaba viviendo y en el relacionamiento
con estas personas a quien él mismo estaba persiguiendo. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Esto también es interesante, el caer por tierra, el cuestionarnos. Y aquí también nosotros decimos, después de cuestionarnos, ñañamindu, uy, nanda, y la pesa ante la ña cambiada, decíamos. Y por eso esta pregunta, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué me persigues? Nosotros enseguida reaccionamos. Saulo reacciona y se autopregunta. Y al autopreguntarse, se pregunta frente a la otra persona que le está cuestionando su propio actuar. Más bien donde la se cuestiona, porque yo tengo mis criterios, tengo mis valores, yo estoy persiguiendo a esto porque según mi parecer, ¿me entendés? Y entonces aquí es un encontrarse ante la respuesta que le dará justamente: yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquí está el caracú. Entonces nos cuestionamos y tenemos que pararnos y encontrarnos. Nos preguntamos y decimos, mala shela se cambiata, más shela ita se va a ser llevota, mande. Ahí está, ¿viste? Es preguntarse impresionante y maravilloso, ¿verdad? Como la palabra de Dios aquí nos está diciendo. Y ahí viene la respuesta, cuando el Señor nos dice, ¿sabes qué? Yo soy tu creador, yo soy Dios, yo soy el Mesías, yo soy tu Salvador, yo soy el que viene a rescatarte. Es decir, sos vos el que estás necesitando, vos sos criatura. ¿Quién sos vos para ponerte por encima y querer dirigir la vida de tus hermanos? Andeko haga reñe moitas y aricuera. Porque Pablo lo que está haciendo es querer ponerse por encima, ¿verdad?, de sus hermanos. Yo soy el juez, yo soy el que tengo que decir cómo ustedes tienen que vivir. Yo soy quien se tiene que parar delante de ustedes y darle órdenes y cátedra. Querido hermano, este es un tema profundísimo y es un tema también muy delicado. Por eso que tenemos que profundizar y entender, ¿verdad?, la palabra de Dios. Tenemos que conocer. Esta es una experiencia y un llamado que Dios está haciendo, ¿verdad? Y nos hace también a cada uno de nosotros. Algunas veces nosotros tenemos pequeñas cositas, pero sin embargo demuestra estas actitudes, así como la de Pablo. Algunos, por ejemplo, te quieren imponer pequeñas cositas que hasta son muy secundarias, que no son elementales verdaderamente de una vida profundamente convencida del seguimiento de Jesús. Algunos si tenés que usar o no tenés que usar velo, si tenés que comulgar en la mano o en la boca, si tenés que arrodillarte o no arrodillarte, cuándo, en fin. Quedamos en detalles y no nos vamos a lo esencial y lo fundamental. Pero claro, cuando alguien te dice eso, amabionde, o si no, nosotros justamente estamos reaccionando por eso, porque estamos diciendo aquí, cuando decimos directamente, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para decirme esto? Amabionde, ¿verdad? Yo soy tu Salvador, yo soy verdaderamente tu Creador. ¿Por qué vos te pones como juez y vas a decir a todo el mundo lo que los otros tienen que decir? Vamos a caminar en comunidad. Bueno, más detalle después lo vamos encontrando en este llamado y en esta vocación del Señor a Saulo. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Marzo, Introducción a la Biblia. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, Ñande Antón Gina, de conversión, ese llamado de Dios en este tiempo de Cuaresma, cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Leemos nosotros hoy la profecía de Ezequiel, capítulo 47, 1 al 9 y luego el 12. La mano del Señor descendió sobre mí y me llevó a la tierra de Israel. Vi a un hombre que por su aspecto parecía de bronce. El hombre me llevó a la entrada de la casa del Señor y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Cuando el hombre salió hacia el este tenía una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo caminar a través del agua, que me llegó a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua, que me llegó a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua, que me llegó a la cintura. Luego midió otros 500 metros y ya era un torrente que no pude atravesar porque el agua había crecido. Era un agua donde había que nadar, un torrente intransitable. Queridos amigos, esta profecía es tan hermosa de Ezequiel porque nos está hablando del agua viva. Medí 500 metros. Es una forma de hacer un proceso de caminar en nuestra vida. Nos llega a los tobillos, nos llega a la rodilla, nos llega a la cintura y luego ya es un torrente intransitable. Es para nadar en la gracia de Dios. Durante este tiempo de Cuaresma, aprovechemos, porque el agua significa la pureza, el agua significa el lavacro. Ya yohei beñandere coe, ya yohei beñandere apetum, ya yohei beñandere ni eja yaguatá beñandere yara oyurejai señande. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Bueno, esta vez, en lo que vamos a conversar en esta ocasión, yo quisiera como decirles que por qué nos está costando tanto afrontar la realidad de las penas, los sufrimientos, las tribulaciones, las angustias, las dificultades, lo difícil. En el fondo, primero que todo porque siempre ha sido difícil afrontar la dificultad, evidente. La dificultad, por definición, es difícil. La pena, por definición, es penosa. La tribulación, por definición, angustia, genera ansiedad, genera todo el sufrimiento y el dolor dentro del ser humano. Pero por otro lado, es porque no nos prepararon para eso. Me explico.
en los últimos años, al menos las últimas 2 décadas largas, desde finales del siglo pasado y a lo largo de este siglo, de alguna manera a ti te han vendido una versión de la realidad que no es real. Y lo han hecho con toda la buena intención. Es una generación de adultos que querían para sus hijos un mundo mejor. ¿Y quién no quiere para su hijo un mundo mejor? Parece como tan lógico. Y yo les digo, no siempre fue así en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad, los niños llegaban al mundo y llegaban a un mundo difícil, a un mundo en el que muchos niños tenían que convivir con la enfermedad o con la muerte de alguien. Era muy común en las familias, esas familias que tenían 6, 8, 10 hijos, que alguno de ellos durante la infancia muriera. Por lo tanto, un niño, siendo pequeño, sabía lo que era contemplar la muerte de un hermano o de más, de un abuelo o de una abuela, de un tío. De alguna manera era como si el dolor hiciera parte de la vida. Pero fuera de eso, el niño llegaba a un mundo en que tenía que ganarse el mundo con su esfuerzo, con su trabajo, a veces con un trabajo difícil. Piensen nada más lo que era la vida de un niño campesino de hace 30 o 40 años, que tenía que ayudar a encerrar las vacas, a alimentar las bestias, a cortar la maleza. Y llegó el siglo XXI y los adultos les dijimos a los niños que llegaban al mundo: los que son jóvenes son solamente del siglo XXI, es decir, nacieron después del 2000. Y entonces llegamos a decirles a los niños que el mundo era fácil, divertido, cómodo, que había bienestar, que nunca les iba a faltar nada, que iban a tener abundancia, que iban a poder disfrutar de todas las comodidades. Llevamos más de 2 décadas criando una generación de chicos y chicas a las que les hemos dicho que la vida es relajada, confortable, cómoda, sobreabundante, que tienes lo que yo no tuve, disfrutas lo que yo no disfruté y tienes la posibilidad de todas las grandes oportunidades. Y a esa persona que tú le dices eso, le llega una hora de sufrimiento como la que está viviendo la humanidad. Y para colmo, a una persona que le dices eso, le planteas que para ser buen ser humano tiene que vivir una vida heroica. Porque decir la verdad en el mundo de la mentira es heroico. Porque hacer el bien en el mundo del mal es heroico. Porque cuando estamos rodeados de delincuencia, criminalidad, corrupción, robo, avivatos, ser honrado, ser honesto, es heroico. Porque en el mundo donde hasta la música que oyes te dice que las mujeres son para utilizarlas y para disfrutarlas y para gozárselas, amar decentemente a otra persona, amar a otra persona respetándola y como llegando a un templo o a un sagrario para hacerle el bien y nada más que el bien, es heroico. Decirle sí a lo bueno no es fácil, porque lo fácil es decirle sí a otras cosas. Al fin de cuentas, Colombia está como está porque hay un negocio fácil, y ese negocio fácil, ese dinero fácil, y todo eso fácil de los hombres fáciles y de las mujeres fáciles, y de realizar todo por el lado fácil, lo que produce es un mundo monstruoso. Y la única manera de hacer un mundo mejor es atreverse a lo difícil. Pero para lo difícil hay que ser capaz de entender que en ocasiones la vida no es confortable, no tiene bienestar, no siempre es divertida, entretenida, no siempre hay abundancia, sino que la vida tiene que ser lo que tiene que ser, así sea difícil. Hubo una jovencita en las montañas de Galilea a la que se le planteó una vida por el lado difícil: ser madre sin estar casada, tener un hijo sin saber de quién y criarlo para perderlo, para entregarlo a los demás
y verlo morir en una cruz. Todos tal vez habríamos dicho que no, pero ella dijo que sí, porque hacer el bien es por el lado difícil. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso capítulo 9, el llamado del Señor a Pablo, Saulo, como nosotros lo entendemos aquí. Nosotros miramos desde este versículo en que Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Él entra a la ciudad. En los cursos anteriores hablamos también lo que significa la voz de Dios que le envía hacia la ciudad, le dice dónde tiene que ir. Ella descubre ahora y sabe que le está persiguiendo a su mismo Creador. ¿Por qué? Porque yo me estoy poniendo como juez, ¿verdad? Y entonces yo soy, entonces ahora el que quiere dar las dicas, quiere decir lo que los otros tienen que hacer o cómo tienen que hacer, ¿verdad? Y aquí hay otra cosa interesante. Saulo se levanta del suelo. Hoy estoy de su realidad. Tiene los ojos abiertos, pero no ve nada. Tiene los ojos abiertos, pero no ve nada. Esto nos está diciendo que tantas veces nosotros, con todos estos criterios, o con todo esto que nosotros pensamos, que vemos, que tenemos los ojos abiertos, que ñande yaipapao, ¿verdad? Entonces, es como que tenemos los ojos abiertos. Tenía los ojos abiertos, pero sin embargo, no veía nada. Qué contradicción, ¿verdad? Tenemos los ojos abiertos. Conocemos tantas cosas, miramos tantas cosas, pero en el fondo, no estamos entendiendo el mensaje del Señor. Y entonces nos ponemos aquí bravos, ¿verdad? Nos ponemos bravos contra los demás. Tenemos los ojos abiertos, pensamos que sabemos todo. Pensamos que somos nosotros, ¿verdad?, lo que estamos llevando todo esto adelante. Y sin embargo, no es así, ¿verdad? Sino que nos damos cuenta que el Señor hoy y una vez más nos está llamando y nos está diciendo, che, atención, aquí nosotros tenemos que responder a la voluntad de Dios, tenemos que responder a lo que el Señor quiere verdaderamente. Y no simplemente a lo que nosotros pensamos, o como nosotros queremos. Y así, Él, una vez que entra en la ciudad, ahí te dirán lo que debes hacer. Es la comunidad la que nos guía. Oye, ella cada ñandea, oye, esta ñandea, ella va ñandea guatara en comunidad, porque ñandenda es cuatiaño, ñandenda tuila ñandeñón te lleva, porque si hay cuapa, porque si hay esta, va a pedir ya potán, va a ser ya potán, va a ser ya poana, ¿verdad? Entonces, Saulo al final se levanta del suelo, tenía los ojos abiertos, no ve nada. Quiere decir que se necesita hacer un proceso todavía. Para aceptar primero, tenemos que aceptar primero, tenemos que reconocer primero, tenemos que saber primero, tenemos que ver primero lo que el Señor, ¿verdad?, nos va diciendo. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí está entonces el accionar ya de la comunidad. Y a mí me parece que esta frase es central, elemental para nosotros. Porque primero tenemos que nosotros como comunidad fortalecernos. Lo tomaron. Es decir, es una comunidad que se interesa por ese hermano que no está viendo, por ese hermano que piensa tener los ojos abiertos, pero sin embargo, gran cosa no ya puede. Está en todo caso destruyendo a su propia comunidad, a sus propios hermanos, ¿verdad? Pero no por eso le vamos a dar una patada y lo vamos a dejar ahí, tirado en el suelo, o vamos a rematar contra ese hermano que se ha caído, ¿verdad? Sino que al contrario,
tiene los ojos, todavía no está dando el paso verdadero, todavía no comprende, pero entonces es la comunidad la que toma de la mano a ese hermano y ahora lo llevamos hacia el destino, donde vamos a continuar, ¿verdad?, en este proceso de conversión. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. La vida es una metamorfosis continua, pasos de fe, renovando la piel y la vida. Se trata de aventurarse en un mundo incierto, migrar tus sueños, correr el riesgo, alzar el vuelo. La vida es extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de equipaje, vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. La vida es extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de equipaje, vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. A volar cual mariposa.
arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga a volar, cual mariposa. Cual mariposa. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. El Papa Francisco llegó a la iglesia de Santa María delle Grazie al Trionfale de Roma en su clásico Fiat 500 blanco. Antes de entrar en la iglesia, el Papa se tomó su tiempo para saludar a la multitud que le esperaba afuera. Una vez dentro, pasó unos momentos orando ante María, en la capilla del Santísimo Sacramento. Luego, saludó a los presentes en la iglesia en su silla de ruedas entre los compases entonados por el coro. Tras las lecturas, el Papa Francisco reflexionó sobre la escena del Evangelio donde el fariseo y el publicano fueron a rezar. Llamó a los presentes a no ser como el fariseo, que rezaba creyéndose mejor que los demás. Io sono presuntuoso, io mi credo migliore degli altri. Io guardo qualcuno così, un po' con disprezzo. Tuo cuore è così, andrai all'inferno, Per avvicinarsi a Dio e dire, Signore, io sono il primo dei peccatori. El Papa no solo retó a los laicos a ser misericordiosos, sino que animó a los sacerdotes a perdonar todos los pecados sin juzgarlos en el sacramento de la confesión. E io qui mi rivolgo ai miei fratelli confessori oggi. Per favore, fratelli, perdonate tutto. Lasciate che la gente dica le sue cose e voi ricevete quello come Gesù, con la carezza del vostro sguardo, con il silenzio della vostra comprensione. Per favore, il sacramento della confessione non è per torturare, ma è per dare pace. Tras la homilía del Papa, toda la Iglesia guardó silencio para hacer examen de conciencia. A continuación, el párroco sacó la custodia con la Eucaristía para un tiempo de adoración. El Papa Francisco rezó en silencio y luego fue a escuchar confesores. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Aquí reflexionamos sobre este versículo interesante. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Punto. Y viene a continuación lo que decíamos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Es una comunidad que se compromete, decíamos. Es una comunidad que ahora le pasa la mano. Es una comunidad que quiere que el hermano, entre comillas, digamos, se salve. Salvarse quiere decir entrar en razón, entrar en un camino verdadero de conversión. Pero conversión ¿hacia qué cosa? Y hacia una realización plena. Ustedes con la conversión. Conversión es ir hacia el camino de tu propia felicidad, de tu propia realización, de tu propia planificación como persona. Nosotros muchas veces, queridos hermanos, no sé, ¿qué es lo que nos pasa, verdad? Porque al final de cuentas pensamos que la vida del cristiano o la vida del que tiene que seguir el camino de Cristo es como que ponerse bravo contra los demás, ponerse como juez de los demás, ¿verdad? Y no es así, al contrario. El Señor justamente nos echa de esa estantería donde nosotros queremos juzgar a todo el mundo y decir lo que los otros tienen que hacer. ¿Cómo tenemos que caminar? Y miren que ahora en nuestra sociedad últimamente hay grupos y hay gente que habla y que dice y no, y tiene que ser así, tiene que ser de esta manera, dejando pero completamente los valores elementales y fundamentales de una sociedad que busca su realización y su planificación. Al final de cuentas, imponerse, ¿verdad? Pero totalmente en forma desviada. Es la comunidad entonces la que tenemos que preocuparnos, pero es siempre la comunidad. Siempre la comunidad entonces la que también acoge al hermano enfermo, ciertamente, al hermano que está desviado. Aquí Pablo está totalmente desviado. Pero cuando él se da cuenta, cuando el Señor le tira por el suelo, de nuevo es la comunidad la que le pasa la mano. De nuevo es la comunidad entonces la que le acoge a Pablo. Porque él sigue con los ojos abiertos, pero no ve nada. Sigue con los ojos abiertos, pero no ve nada. Y eso es lo que pasa también en medio de nosotros, en nuestra comunidad, en nuestro mundo. Tenemos los ojos abiertos. Está bien, podemos decir que vemos tantas cosas que nos rodean, pero en el fondo, Dayaheshai. Dayaheshai, será peor todavía si decimos Dayaheshai hoy, porque aquí estamos hablando del famoso, ¿verdad? Del griego, el jorao, que quiere decir mirar profundamente, quiere decir el observar, quiere decir reñamindu ujina, dar razón de ese camino que estamos realizando. Hacia lo que Dios quiere. Entonces, él oye la voz, pero no ve a nadie. Entonces, ese es el momento en el cual le pasamos la mano, nos levantamos. ¿Por qué? Porque tenemos los ojos abiertos, pero donde ya se ve timba de vejina, upea y seina, nañan tende timba, epa peñan de yara lo hipotañan de jewe. Y este es el lugar, o este es el momento en el que tiene que actuar muy bien la comunidad para ayudarnos a caminar. Volvemos con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Retenían las cosas preciosas que sin ti nada serían. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Cuando sus compañeras en el taller de hilados de su padre llegaban a trabajar, Ana María Rosa Galo desde hacía rato ya oraba junto a la puerta y era la primera en ingresar e instalarse en su puesto y comenzaba a hilar con presteza al compás de fervientes plegarias que no paraba de musitar, mientras las demás obreras se enfrascaban en conversaciones insulsas. Al sonar la campana para el descanso a mitad de la mañana, se perdía de la vista de todas y en un bosquecillo cercano se embebía tanto en la oración que en muchas oportunidades no escuchaba el llamado para retomar sus labores y varias horas después reaparecía como si nada y regularmente la esperaba su papá para azotarla después de pedirle cuentas, dado que algunas operarias envidiosas le ponían la queja. Pero una vez revisada su producción, comprobaban que su rendimiento era muy superior al de las demás, a pesar de que todas eran adultas y ella apenas contaba 10 años. Un día, en el que la niña se quedó en el bosque, sus intrigadas colegas le montaron guardia a su telar, con el fin de saber cómo se las apañaba Ana María para cumplir con su cuota diaria de hilados, y se quedaron estupefactas al comprobar que la rueca, como si fuera manejada por manos invisibles, operaba a gran velocidad y su nivel de productividad de esa mañana superó con creces lo hecho por el resto. Entonces, corrió por el pueblo el rumor de que los ángeles le hacían su trabajo y a partir de entonces la llamaron la Santita. Ana María Rosa Nicolasa Gallo, nacida en Nápoles el 6 de octubre de 1715, era hija de Francisco Gallo, un comerciante que descargaba su carácter violento en la esposa y en la niña, a la que desde muy temprana edad obligó a trabajar en extenuantes jornadas y con tareas tan pesadas que ni siquiera sus compañeras adultas podían cumplirlas. Sin embargo, Ana María nunca se quejaba y se fortalecía con las vidas de los santos que su piadosa madre constantemente le leía y ella imitaba, en señal de sacrificio y entrega a Jesús. A los 16 años, su progenitor consideró que era hora de casarla y se buscó un buen partido que le permitiera a él consolidarse financieramente, pero Ana María se negó rotundamente, aduciendo que había hecho votos de castidad y que su vida y su cuerpo pertenecían al Señor. Entonces el iracundo padre la azotó hasta dejarla medio muerta y luego la encerró en una celda y la tuvo a pan y agua varios meses, los cuales aprovechó Ana María para hacer penitencia, orar, ayunar y afinar la austera vida que habría de llevar en el futuro. Solo gracias a la mediación de Teófilo, un fraile franciscano, a instancias de su madre, en 1731 obtuvo su liberación y por fin pudo vestir el hábito de la Tercera Orden Franciscana, rama que no está obligada al enclaustramiento, y adoptó el nombre de María Francisca de las Cinco Llagas. Aunque continuó viviendo con su familia en la observancia rigurosa de la regla de San Francisco, centrada en la oración, la mortificación corporal, el ayuno y la meditación permanente, debió soportar la constante crueldad de su irascible padre, que se acentuó aún más al saber que Sor María Francisca de las Cinco Llagas poseía los dones de la profecía y la clarividencia, y como ella se negara tajantemente ante su insistencia para que explotara comercialmente esas dotes a su favor, la golpeó tan salvajemente que el obispo tuvo que acudir a las autoridades, las cuales le impusieron una caución y lo amenazaron con cárcel si repetía su conducta agresiva. Cuando murió su madre, por si acaso, Santa María Francisca de las Cinco Llagas huyó de él y aceptó el cargo de ama de llaves del padre Giovanni Pezzeri, a cuyo servicio estuvo 38 años, lapso en el que se enriqueció su vida espiritual con persistentes éxtasis, la reproducción física de las Cinco Llagas, con visiones que replicaban con fidelidad, especialmente en Cuaresma, la pasión y muerte de Jesús paso por paso. Durante la Eucaristía, la hostia, después de la consagración, se le escapaba de las manos a los sacerdotes y ante la sorpresa de los feligreses volaba hacia la boca de Santa Francisca, hacia la boca de Santa María Francisca de las Cinco Llagas. Ello generó sospechas de manipulación y por orden del cardenal José Spinelli, el sacerdote Ignacio Mostillo,
le hizo un seguimiento de 7 años y la sometió a duras pruebas de las que siempre salió airosa Santa María Francisca de las Cinco Llagas. Al disiparse todas las dudas, se convirtió en la figura más prominente de la iglesia en Nápoles y a ella acudían de todas partes en busca de consejo y sanación. Su austera vida y la entrega absoluta e incondicional a Dios y a los demás minaron su salud y murió a los 76 años, el 6 de octubre de 1791. Fue canonizada por el Papa Pío IX en 1867. Por eso hoy, 21 de marzo, día de su festividad, pidámosle a Santa María Francisca de las Cinco Llagas que nos enseñe a soportar con paciencia las pruebas de la vida para la gloria de Dios. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Marzo, Introducción a la Biblia. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso pasaje de la vocación de Pablo, es decir, del llamado que le hace Dios a Pablo. Se pone en camino, se levanta del suelo, le pasamos las manos, ya verás a Yupé, hacia la comunidad. Él tiene los ojos abiertos, no ve nada. Lo toman de la mano y lo llevan a Damasco. Qué función importante, esencial y fundamental el de la comunidad. Diga tú, entonces ñandea y la ñañemo chancho rengo, ñañemo taú, pepe ya esa ponaina, peñandera pisado y conteja, y no hacemos nada. Los grandes santos, en realidad, hay cada santo, ¿verdad? Hay cada santo. Unos que se metieron, pero directo, en este sentido de ayudar a la gente, por ejemplo, en el sentido doctrinal, ¿verdad? Yo pienso que esos son los que más sufrieron seguramente, porque saben que cambiar la mentalidad, cambiar la forma de pensar de los demás es una de las cosas más difíciles. Pero no es que queremos cambiar por cambiar la mentalidad simplemente, sino que ayudarnos, atención lo que estoy diciendo, porque siempre será un servicio y siempre será una ayuda. El Evangelio siempre es una propuesta hacia los valores y los principios que Dios nos regala. Y entonces nosotros nos ayudamos. Entonces yo estoy simplemente haciendo una reflexión profunda de los carismas, porque PAB tiene carisma, un carisma, un estilo de santidad que el Señor nos propone, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que tiene que ayudar, no sé, a un político a cambiar su mentalidad de deshonesto, de ladrón, de prometer varias cosas y no hacer nada, etc. O sea, bueno, hay muchas cosas. O si no, otras cosas, ¿verdad? Reiki, por ejemplo, con jóvenes, en la droga, en el alcohol. O si no, cuando entras en situaciones de familias, de matrimonios. Así, ¿no? ¿Por qué? Porque está aquí, ¿entendiste? Cambiar mentalidad. Ustedes saben que la palabra conversión, versión contraria de lo que estábamos haciendo. En el hebreo se explica mucho mejor porque es mucho más plástico. Ellos utilizan el verbo shub. Hashub dice en dere guataina auto. Hashub de llevo le a ellos y por el camino que hiciste, reversa, darse vuelta y volverse al mismo camino. Rejo auto, hashub entonces
y te vas a tu origen. Interesante eso, ¿verdad? O sea, la conversión es volver de nuevo hacia Dios, volver a ti, volver a Dios. Bueno, el griego, sin embargo, esta palabra, conversión, utiliza uniendo dos elementos, dos palabritas, que es metanus, metanoia, nus, conocimiento, mooto palare guatareina, meta. Nosotros usamos en castellano, meta, tenés una meta, tenés un objetivo, mooto lare josereina, nus, conocimiento. Rei cuápico mooto palare guatareina, upeago dice la metanoia, a upeago dice la conversión. Quiere decir que nosotros nos convertimos en el momento en que nosotros sabemos cuál es ese ideal que Dios nos pone ahí delante. Mooto lare guatareina, va el are ya posea, va el are usea, mooto aye vagina peñan de yaro en sacande, para que vos te realices y que seas una persona feliz, realizada. Pero atención, nosotros siempre entendemos, y aquí en todo momento hablamos, es la comunidad, le agarraron, lo tomaron de la mano, lo llevaron. Todo es comunidad. La seibotan, va la semetan, va la va la shausen, va la seibotan, en un sentido individualista, no. Siempre todo esto es un descubrimiento personal, esas cualidades y riquezas que Dios me ha dado, pero ¿para qué? Para poder poner después al servicio, ¿verdad?, de mi comunidad, al servicio de la humanidad, al servicio de la familia, al servicio de los demás. No puede haber entonces ese egoísmo, ese centrarse en sí mismo, ese buscar solamente lo que yo quiero o como yo quiero, o a mí me gusta o a mí no me gusta. A ustedes hablan de mundo, de acuerdo a lo que yo quiero y a lo que a mí me gusta o no me gusta, ¿verdad? Entonces aquí nosotros entendemos que ese caminar que va a ser hacia un objetivo, esa conversión que va a ser a un cambio de mentalidad, que es lo más difícil, por eso yo les hablaba de estos carismas, de estos santos, esto de cambiar la mentalidad, el chip. Estos carismas son mucho más difíciles. ¿Cuáles son los otros para que podamos comparar? Que no es tampoco fácil, ¿verdad? No es fácil, porque ese te llama a una renuncia también, pero la gran mayoría de los santos se emitieron bastante, por ejemplo, en las obras de caridad, en responder a las necesidades, pero bien concretas, de los pobres, de los hermanos desamparados, de los hermanos. Entonces, la gran mayoría, gran mayoría de nuestros santos, entonces hacen un camino de ayudar, de pasar la mano. Eso también es bastante doloroso. Todo luego es un carisma, ¿verdad?, que Dios le da a cada uno. Pero ponete con un San Agustín o ponete con un Santo Tomás, con algo grande santo. Ahora mismo, ¿verdad?, tenemos a nuestro Papa emérito, ¿verdad?, Benedicto XVI. Este es uno de los grandes teólogos de los últimos. Yo digo luego así, ¿verdad?, y escuché también otros, ¿verdad?, en ese pensamiento y elaboración teológica, ¿verdad?, que nos ha presentado y que nos ha dejado como riqueza teológica, que podemos comparar con los padres de la iglesia, ¿verdad?, padres de la iglesia, doctores de la iglesia, ¿verdad? ¿Pero por qué? Y porque justamente con sus enseñanzas, peje y añandea, llevan esa pa ogueru ñande, o mesa cañandea y ñandea, esa bañande yaguata. Esto es todo un carisma que Dios te da, ¿verdad? Da digo la pesa pesante, pi otro, o entiende hangua, hoy cua hangua, eva peña de ya oye ñande. A eso se refiere, ¿verdad? O sea, es el esclarecimiento de la voluntad de Dios que tiene que ayudar al hombre a cambiar de mentalidad, metanoia, para hacer un camino de salvación, un camino de felicidad, un camino de realización. Bueno, queridos amigos, vamos a terminar por el día de hoy y les dejo la bendición de Dios que nos ama a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.